¿Alguna vez has experimentado un momento especial de disfrutar algo de la presencia de Dios? Como cuando comprendes un pasaje bíblico de una manera que antes no lo habías comprendido, como si hubiera sido escrito solo para ti en ese momento. O cuando un mensaje que estás escuchando te llega directo al corazón, un sentir de que Dios te está hablando directamente a ti, o a veces cuando la presencia y el amor de Dios lo puedes sentir de una forma indescriptible y profunda. Ah, Varios cristianos han tenido este tipo de experiencias. Estuvimos de hecho conversando acerca de esto en nuestra comunidad bíblica hace un par de semanas atrás. El Señor nos bendice con experiencias y momentos así, donde podemos reconocer su grandeza o donde la enseñanza de la palabra llega a impactar nuestras mentes y llegamos a entenderla. En nuestro estudio del Evangelio de Marcos, ya hemos visto que los discípulos de Jesús tienen dos momentos hasta ahora muy especiales así. El primero lo vimos en el capítulo 8, cuando Pedro hizo esta declaración. Cuando Jesús les preguntó: ¿quién dicen que soy yo?, Pedro dijo a nombre de todos los discípulos: tú eres el Cristo. Esa fue una revelación. Pedro estaba confesando que Jesús era el Rey prometido, aquel de quien las profecías y los profetas habían anunciado. El segundo momento especial que vivieron los discípulos fue cuando Jesús se llevó a tres de ellos a un monte, y ahí en ese monte Él cambió su apariencia, se transfiguró. Sus ropas brillaron de forma sobrenatural y aparecieron Moisés y Elías, y Dios mismo les habló desde una nube. Fue un experimentar de la presencia y la gloria de Dios como nunca antes lo habían vivido o experimentado. Fue un poquito, un atisbo de la gloria de Dios. Y los discípulos habían llegado entonces a estas dos grandes experiencias. Primero a una comprensión de quién es Jesús, y luego a una vivencia, una experiencia de su gloria, de su resplandor. Y a estas alturas, el que lee el Evangelio por primera vez puede sentirse tentado a pensar de que los discípulos ya han madurado en su fe, ya tienen todo lo necesario, tienen la comprensión de quién es Jesús, y con la transfiguración tienen una experiencia de quién es Jesús. Así que tienen todo lo necesario, ¿no es cierto? Pero todavía hay dureza en sus corazones. Queridos, los discípulos en las Escrituras son un perfecto ejemplo de todos nosotros, de ti y de mí, y cuán fácilmente nosotros tendemos a olvidar como ellos, a no comprender o a olvidar lo que ya aprendimos o lo que ya vivimos, ya apreciamos, experimentamos de Dios, de Jesús. El pasaje de hoy nos presenta esta poderosa advertencia, pero antes te invito a orar. Poderoso Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar estos versos. Vamos primero al verso 30 al 32, un tema difícil de asimilar. El verso 30 indica que Jesús y sus discípulos emprendieron un nuevo viaje saliendo de Galilea, y el verso 33 dice que llegaron a Capernaum o Cafarnaum, depende cómo la Biblia, tu versión de la Biblia lo traduzca. El punto es que nos está indicando Marcos que Jesús y sus discípulos van camino a Jerusalén, hacia el sur. Su ministerio público en Galilea había terminado. Se acercaba la hora de terminar su obra. Se acercaba la cruz. Marcos dice que él no quería que nadie supiera dónde, que estaban andando por ahí, que estaban pasando por ese lugar. ¿Qué era tan importante que llevó a Jesús a dejar su ministerio público y a detenerse en los milagros, las sanidades? ¿Qué fue tan importante para pasar a modo encubierto? El verso 31 responde: Jesús se enfoca en la enseñanza de sus discípulos, en enseñar a sus discípulos. Y ellos son como nosotros, todavía tienen mucho que aprender. Así que Jesús
se dedica a estos últimos días a enfocarse en la enseñanza a sus discípulos. ¿Y cuál era el centro de su enseñanza? ¿De qué les hablaba? De su pasión, de su sufrimiento, muerte y resurrección. Ese era el tema de la enseñanza. Eso era lo que a ellos les faltaba entender y aprender. Y dos cosas deben resaltar para nosotros cuando leemos el verso 31. En primer lugar, quiero que veas tu Biblia. Jesús se refiere a sí mismo, hablando de él mismo, como el Hijo del Hombre. Esta no es la primera vez que él habla de sí mismo con ese título, el Hijo del Hombre. Pero sí quiero llamar tu atención a este punto, porque este es un título muy importante. Jesús utiliza este título para hablar de sí mismo en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, pero no es nuevo para ellos. Este título ya aparece en el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel tuvo una visión en el Antiguo Testamento donde él vio a un hombre a quien él llama Hijo de Hombre, y esta persona, este hombre, en la visión de Daniel recibe todo el poder. Él dice literalmente, en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, de ahí viene el título. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran a él, al Hijo del Hombre. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Esa es la profecía de Daniel 7. Entonces, cuando los discípulos escuchaban a Jesús hablar de él mismo, refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, inmediatamente venía a sus mentes esta profecía del glorioso Rey, quien reina sobre todas las naciones del mundo con un reino eterno. Gloria, glorioso. Pero lo segundo que destaca el verso 31 es que Jesús, al mismo tiempo de utilizar ese título, hablando de sí mismo, les está adelantando de la traición de Judas. Mira el verso 31 en tu Biblia. Él usa el verbo ser entregado. Es necesario que sea entregado. Está hablando de una acción que alguien infringe sobre otro. No es una captura, no es una coincidencia, se trata de una traición. Él será entregado por otro. Pero sus discípulos no entendieron, no asimilaron esta sutileza de la enseñanza de Jesús. ¿Cómo es posible? Yo creo que esto es lo que quedó en su mente. ¿Cómo es posible que el glorioso Hijo del Hombre de Daniel 7 sea matado? ¿Cómo Jesús puedes hablarme del Hijo del Hombre de Daniel 7 muriendo cuando la profecía de Daniel apunta a todo lo contrario? Esta imagen del Hijo del Hombre, glorioso Hijo del Hombre muriendo, no calzaba con las ideas preconcebidas de cómo Dios debe hacer las cosas. Claro, ellos están olvidando otras profecías, como la de Isaías, que decía que el siervo de Dios va a sufrir. Esas profecías no estaban presentes en ellos en ese momento. El punto es que ellos decidieron qué profecía, qué aspecto es el que debe quedarse en sus corazones, aferrándose a ese aspecto solamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros lo mismo? A ti y a mí, como estos discípulos. ¿Cuántas veces igual nos quedamos con un aspecto de Dios o con una enseñanza, una parte de Dios, una parte de las Escrituras? Y luego cuando Dios hace otra cosa distinta a esta idea que ya está preconcebida en mi mente, quedamos con la duda, quedamos con la incertidumbre. ¿Por qué hablas de ir en esa dirección, Señor? No tiene lógica, no tiene sentido en mi mente, en mi corazón, según lo que yo he entendido, Dios no debería hacer las cosas de esta manera. ¿Cuántas veces ese ha sido mi pensamiento, incluso mi oración? Esa lucha interior, y yo estoy seguro que tú también la reconoces en tu vida. Estaba también en los discípulos, esa lucha interior ¿qué hacemos cuando Dios hace las cosas que para nosotros no tiene sentido? Para ellos, que el Cristo sea entregado, que el Hijo del Hombre sea entregado y muera horrendamente, no calzaba.
Pero esos eran los verdaderos y buenos y santos propósitos de Dios. Esa era la misión de Cristo, morir en la cruz. Marcos dice que ellos simplemente tuvieron miedo de preguntarle a Jesús qué había querido decir con esas palabras. En el verso 32 ellos simplemente no se animan a preguntarle a su maestro. Así vamos a la siguiente sección, de los versos 33 al 37. Jesús les enseña cuál es la verdadera lógica del reino de Dios. Llegaron a la ciudad de Cafarnaúm y Jesús quiso saber de qué habían estado hablando en el camino. Les hace la pregunta en el verso 33. Los discípulos debieron haber estado preguntándose quién sería el que iba a entregar a Jesús. Recuerda, Él les dijo, el Hijo del Hombre será entregado. Entonces ellos deberían haber estado preguntándose por lo menos, o asustados, o quizás entre ellos tratando de saber quién va a entregar al Maestro. Él nos acaba de anticipar que será entregado. Pero no, en lugar de eso, en lugar de estar impactados por esa enseñanza, ellos habían estado debatiendo, discutiendo, peleando a cuál de ellos le correspondía el sitio de honor. Mira el verso 34. Ellos habían estado discutiendo acerca de quién de ellos era el más importante. Y recordemos ya que los discípulos habían discutido entre ellos antes. Ellos discutieron cuando ellos discutieron acerca de quién se había olvidado llevar pan. En el capítulo 8. Discutieron también con los escribas porque no habían podido exorcizar al joven endemoniado en el capítulo 9. Y los volvemos a ver discutiendo en este mismo pasaje un poquito más adelante en el verso 38 con un hombre que expulsaba demonios en el nombre de Jesús. Estos discípulos tenían un fuerte sentido de competencia. Discutían y constantemente tratando de ir quién se adelanta, quién es más importante. Incluso en la última cena vamos a ver a Pedro haciendo alarde de que él será el que se mantenga fiel hasta la muerte, en el capítulo 14. Pero ahora, cuando Jesús les pregunta por qué discutían, ellos simplemente callan. Es como si sintieran una especie de culpa, como si se dieran cuenta de que se habían equivocado otra vez, de que estaban nuevamente enfocados en algo equivocado. Muchas veces nosotros también necesitamos ser confrontados para reaccionar. Muchas veces somos como ellos. Nos dejamos llevar por el ímpetu de nuestras emociones y terminamos haciendo aquello que sabemos que no debemos hacer. Y también quiero que vean el cuadro trágico y cómico que nos presenta Marcos aquí. Es tragicómico, porque Jesús ha estado viajando en silencio, dirigiéndose hacia la muerte, hacia su muerte, hacia la cruz. Mientras tanto, los discípulos atrás estaban discutiendo y estaban peleando por ver quién va a ser el segundo en seguirle. Ellos no sabían cuál era el final del camino hacia Jerusalén. Ellos no han tenido, ni tenían, ni tienen en este momento la mínima idea de que la meta es la cruz. Están peleando por seguir a Jesús sin saber que Él va hacia la muerte, a pesar de que les ha dicho ya, no lo han entendido. De hecho, Él ya les ha dicho antes que un discípulo es aquel que se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. Y también les ha dicho que cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Pero ellos siguen aspirando la grandeza en términos de quién será el segundo al mando, en términos de quién ocupará la mano derecha en el sitio de honor después del maestro. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Todavía somos incapaces de ver las realidades espirituales alrededor nuestro y seguimos enfocados en las cosas de este mundo. Pero lo que hace Jesús a continuación es aún más asombroso, porque Jesús nunca les dice a sus discípulos que ellos no deberían tener aspiraciones. Jesús no repudia la grandeza, Él la redefine.
Él no les dice, ustedes hacen mal en buscar ser grandes. Lo que Él les está diciendo es, ustedes no han entendido en qué consiste la verdadera grandeza. Está bien que deseen ser los primeros, está bien que deseen ser grandes, pero no es de la manera en que ustedes creen. La grandeza no es como ustedes la ven. La verdadera grandeza está en aquellas cosas que son importantes y grandes para Dios. Lee conmigo nuevamente el verso 35. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Me he dado cuenta que muchas veces se tiende a pensar inmediatamente que Jesús señalaba a los niños como ejemplos de inocencia y bondad, un modelo a imitar, porque Jesús luego toma a un niño y lo utiliza como ejemplo. Pero esto es un error. Debemos leer cada pasaje de la Biblia en su contexto. En los tiempos de Jesús, la cultura no tenía la misma imagen romántica y tierna que nuestra cultura tiene acerca de los niños. En aquellos tiempos, la mortalidad infantil era enorme. Casi en todo hogar se había experimentado la muerte de uno o más hijos. Un niño pequeño, entonces, era un excelente ejemplo de qué? De fragilidad. Fragilidad. En esos días los niños no tenían poder ni fuerza, no podían defenderse de los ataques de los enemigos si es que invadían su aldea, ni de las fieras salvajes. Ellos dependían de los adultos, especialmente dependían de sus padres. Eran enfermizos y vulnerables, había que cuidarlos mucho y a pesar de eso, muchos morían por enfermedades. ¿Qué tiene entonces en la mente Jesús cuando Él pone a los niños de ejemplo? Dependencia, vulnerabilidad, fragilidad. Eso es lo que los niños representan en el Nuevo Testamento. Un niño era completamente dependiente de su padre, en necesidad de protección, cuidado y ayuda. Los niños representan entonces lo más débil en la sociedad en los días de Jesús. Entonces, en este verso, el maestro les está redefiniendo la grandeza y les dice, traten bien a aquellos que son débiles como este niño. Traten bien a aquellos que son frágiles como este niño. Si reciben a los débiles, a los que son como este niño, me reciben a mí. Y si me reciben a mí, reciben al Padre. Cuidar, proteger al débil, al frágil, es tener una audiencia directa con el Padre. La verdadera grandeza está en servir a aquellos que están en una condición de fragilidad, de debilidad, a los que están en necesidad. Y esto es lo que Jesús les está enseñando al traer a este niño y ponerlo en medio. Y Jesús mismo es el más grande ejemplo de este tipo de grandeza, porque Él, siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros, y vino a servirnos y a morir en la cruz. Finalmente, en los versos 38 al 41, no sabemos qué es lo que respondieron los discípulos. Marcos nos lleva a otra conversación. Es como que quizás quisieron cambiar rápidamente el tema de conversación. No sabemos si es que pasó mucho tiempo o fue inmediato, pero lo que sí sabemos es que en el verso 38 aparece Juan, uno de los discípulos, y es Juan quien habla. Juan se había cruzado con un hombre que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. Y claramente, según vemos en este pasaje, este hombre, este exorcista, no era parte del grupo, no era uno de los 12, pero estaba teniendo éxito en una tarea donde los mismos discípulos hace poco tiempo habían fracasado rotundamente. Recuerden que cuando Jesús y sus 3 discípulos bajaron de la montaña de la transfiguración, ahí estaban el resto no pudiendo exorcizar a un niño. Y aquí se encontraron con un hombre que no era parte del grupo y que sí estaba exorcizando, estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. Así que los discípulos le prohibieron que siga con esas labores exorcistas.
Pero le salió el tiro por la culata porque Jesús no avala su iniciativa, no avala esa decisión. En lugar de aceptar esta prohibición, Él le responde con una orden. No se lo prohíban, no lo detengan, más bien ustedes deténganse. Jesús les dice que hay dos motivos para no detener a este hombre. En primer lugar, cualquiera que hace las cosas en su nombre, en el nombre de Jesús, lo hace por el poder de Dios. Ellos deberían estar felices de que el diablo está siendo derrotado en otras partes por el poderoso nombre de Cristo. El problema nuevamente aquí es el ego de los discípulos, centrados ellos en sí mismos. Ellos siguen pensando en términos de grandeza humana. Este tipo no es del club. Este tipo no es de nosotros, no puede hacer lo mismo que nosotros. Siguen pensando en que este es quizás un privilegio exclusivo de ellos. Jesús les enseña pacientemente y de nuevo cuál es la verdadera lógica de la grandeza en el reino de Dios. Verso 40. El que no está con nosotros está a favor de nosotros. Al estar luchando contra los demonios, ese hombre demostraba que no estaba en contra de Jesús. Ahora, ojo, esto no quiere decir que ese exorcista era un verdadero creyente que tenía las cosas más claras que los propios discípulos de Jesús. Lo que quiere decir es que la obra de Jesús, la obra de Dios, estaba causando impacto en otras personas. Y otras personas habían empezado a entender y a ver que hay poder en el nombre de Cristo. La llegada de Jesús había quebrado el poder del diablo y la gente estaba volcándose al reino de Dios. Ahora, lo ideal no es solamente no estar en contra de Jesús. No. No es bueno tomar este pasaje y relajarse con el evangelismo pensando que los que no están en contra están a favor de él, por lo tanto van en buen camino. No necesitan guía. Este hombre probablemente, este exorcista probablemente necesitaba todavía entender bien quién era Jesús. El evangelio nos llama a todos al arrepentimiento y a depositar nuestra confianza y nuestra fidelidad únicamente en Cristo. Aquellas personas que se ven cercanas a la fe no estarán en contra de Cristo, pero deben decidir si serán discípulos comprometidos o simples simpatizantes con algunos beneficios. Pero volvamos a nuestro texto, porque el foco de atención aquí en Jesús y de la enseñanza no es este exorcista desconocido y el estado espiritual de este exorcista desconocido. Al final no sabemos cuál es su estado espiritual, sino que el foco de este pasaje está en el estado espiritual de los discípulos. Porque mientras que Juan estaba preocupado por la competencia, Jesús está más preocupado por la humildad en ellos, o mejor dicho, la falta de humildad en ellos. De cierto les digo, dice en el verso 41, que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderán su recompensa. No perderá esa persona su recompensa. Nuevamente Jesús les está enseñando la grandeza del servicio y la humildad. Ellos son sus discípulos. Cualquiera que les dé algo, por muy pequeño que sea, como un simple vaso de agua, recibirá una recompensa. El enfoque nuevamente está en la gloria del servicio, servir a los demás. Y los discípulos deben aprender el camino del servicio. Ellos deben aprender a servir a otros que son débiles, como los niños, como el niño que él acaba de mostrar, pero también deben aprender a recibir y aceptar el servicio de otros, por muy pequeño y humilde que sea. Jesús les está diciendo, ojo con codiciar cosas grandes. Aunque les den un simple vaso de agua, están prestando un servicio. Y al ser ustedes mis discípulos, recibirán recompensa. Jesús les está enseñando la humildad y nos está enseñando a nosotros lo mismo. Queridos hermanos, el servicio, el servir es liberador. El servicio es el camino al discipulado. Hace no mucho les pedí a varios de ustedes que
aparten un tiempo para orar, para llamar a otros hermanos y hermanas de nuestra comunidad. Esa es una forma práctica de servirnos. Llamarnos, buscarnos, orar los unos por los otros. Porque al hacerlo, cuando yo te pregunto cómo puedo orar por ti, tú abres tu corazón y me dices cuáles son tus necesidades. De repente puedo entender que quizás hay algo que puedo hacer por ti además de orar. Ya la oración es grande. Es la obra, la acción más grande de servicio que podemos hacer. Pero también al orar por ti, al descubrir tus necesidades, puedo también quizás ver que hay cosas prácticas que yo puedo hacer por ti. Descubrimos necesidades que podemos cubrir. Así que te quiero desafiar. Te quiero preguntar cómo has estado en este tema. ¿Cómo hemos estado todos nosotros? Y quiero hacerte unas preguntas, quiero hacerme a mí mismo también unas preguntas que nos van a ayudar a medir nuestro estado de, cómo está el estado de nuestro servicio. ¿Estamos sirviendo o solo buscamos ser servidos? ¿Te molesta o nos molesta cuando nuestro trabajo no recibe elogios o reconocimiento? ¿Buscamos sentarnos en un lugar de honor en la mesa? ¿Buscamos recibir el crédito por cosas que otros han hecho? ¿O los títulos son importantes para nosotros? ¿Que nos hablen con respeto o con el título de nuestra profesión o nuestro rol de trabajo? ¿Es importante para nosotros ser populares en las redes sociales? ¿Es crucial que aparezcas bien en todas las fotos? ¿Cómo te sientes cuando apareces, alguien hace un post de una foto tuya y en esa foto sales mal? ¿Te molesta la opinión que otros tienen que son contrarias a tus ideas? ¿Te molesta cuando alguien expresa opiniones contrarias a tus propias posiciones respecto a la vida, a lo social, a la política, a la religión, etcétera? ¿Siempre buscas dar tu opinión acerca de algo, aunque no sepas mucho del tema en cuestión? ¿Siempre buscas ser el último en tener la opinión, el dar la última palabra en una conversación o una discusión? Estas preguntas nos pueden ayudar para medirnos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos enfocándonos en nosotros mismos como los discípulos o estamos aprendiendo de Jesús y ser más serviciales? Jesús se concentró en enseñar una y otra vez acerca de estas cosas. Si sientes que esto es repetitivo en Marcos, lo es, pero con una buena razón. Tú y yo, al igual que los discípulos, necesitamos escucharlo una y otra vez, porque nos cuesta aprender, como los discípulos. Por eso, hermanos, aprendamos lo que Dios nos está diciendo y nos ha venido diciendo ya a través de su palabra. Arrepintámonos de nuestro orgullo y de nuestro énfasis en nosotros mismos, en nuestro ego, y volquémonos al servicio. Y pidamos perdón a Dios y comencemos a servirnos. Partamos en casa, comencemos con esta comunidad. Podemos servirnos mutuamente. Te invito a orar. Padre Celestial, tú no salvas por medio de ejércitos, ni por medio de la fuerza y el poder de este mundo, sino que tú salvas por medio de tu Espíritu. Tu Hijo nos enseñó el verdadero camino a la grandeza y la gloria. Es el camino del servicio, de la entrega y del amor. Humildemente te pedimos perdón porque no hemos estado caminando ese mismo camino. Es fácil desviarnos a nuestro ego, a nuestros propios intereses.
Por eso te suplicamos que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros. Danos una nueva visión de tu gloria, una nueva consagración a tu servicio. Que podamos servirte por medio de servir a nuestros hermanos, al débil, al frágil. Te lo rogamos en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga.